Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. Hoy tenemos como invitada a la norteamericana Casey McMahon. Ella es una artista conceptual y multimedia radicada en Los Ángeles, California, quien con su superpoder de la imaginación ha conseguido que el arte le dé una forma de conectarse con el mundo que no sabía que era posible. Trabaja en una variedad de medios desde tecnología hasta moda y artes escénicas. Le gusta mucho sacudir las cosas un poco a través del arte. Su intención general es animar a la gente a mirar el mundo un poco diferente y siempre consciente de no tomarse la vida muy en serio. A ella le tomó mucho tiempo darse cuenta de que los filtros a través de los cuales veía el mundo son diferentes a los de otras personas. Es una cosa como extraña, infantil, pero ella dice que no sabía que su perspectiva era única. Ha aprendido eso y a darse cuenta también de que le fascina hacer, por ejemplo, cosas como estos vestidos que van a ver ahora, no tan prácticos, no tan funcionales como prendas, pero completamente fascinantes como obras de arte. Un vestido de jaula de pájaros, por ejemplo, alta costura en su máxima expresión, no realmente usable, al igual que los demás que van a ver, y asimismo hace todo tipo de diferentes cosas que le gustan. Aquí, por ejemplo, ven un vestido de clips para carpetas, otro vestido vestido con bandas de aluminio. Hay de todo. Cada vez que menciono en un video productos como el aluminio, en este caso, recuerdo de dónde se obtienen, y en este caso el aluminio se obtiene, si no lo sabían, se obtiene preferiblemente de la bauxita. Este es un mineral que es fácil identificarlo si compras el libro Minerales, cómo identificarlos, y de una vez así contribuirás económicamente con el canal Arte con Todo, que no tiene ninguna otra fuente de financiación aparte de la venta de este libro en amazon.com. Por eso les dejo el link en la parte inferior de la descripción de este video. Muchísimas gracias por sus compras. Todas aquellas personas que están viendo este video y que deseen aprender mucho más de estos famosos artistas que presentamos en nuestro canal, deben suscribirse de inmediato al canal Arte con Todo y difundirlo convenciendo a otras personas que también lo hagan. Así no estén interesados en crear, pero es muy gratificante cuando conocemos la movida artística en diferentes países de todos los continentes. Además es que suscribirse es gratis. Solo deben presionar esta casilla indicada por la flecha y ya nos ayudan a todos los creadores de contenido. Gracias. Compartir con ustedes los procesos creativos de cada uno de los artistas que presentamos en el canal Arte con Todo es como una prioridad para nosotros. En el caso de Casey es muy particular porque ella crea imágenes, generalmente ve una visión en su cabeza y desea hacerla realidad. Luego trata de descubrir cómo obtener acceso o cómo aprender a manejar esas herramientas que necesita para hacer realidad esa visión. Las ideas que son sólidas no se van, simplemente se quedan al margen esperando hasta que su nivel de habilidad esté listo para convertirlas en realidad. A menudo las cosas se transforman en el camino, pero si la idea inicial o la chispa es lo suficientemente fuerte, de allí no se va a mover. Hace todo lo que sea necesario para mantener eso al crear ya la escultura. De esa manera ha sido el proceso creativo de esta, que es su más famosa obra llamada Connected, que en realidad es un autorretrato en forma de escultura de tamaño natural que ella elaboró con cables de datos de computadora envueltos alrededor del acero. Esta chica hecha de cables se ve increíble. De esta obra ella afirma que ha estado explorando qué tan interconectados nos estamos volviendo todos a medida que la tecnología está cada vez más entrelazada en nuestras vidas, tanto los efectos positivos como los negativos. A Casey le interesan cosas abstractas en la forma humana. Por ejemplo, aquí vemos una computadora construida dentro de un castor disecado. Hizo esta pieza como parte de una serie que explora nuestra relación decreciente con la naturaleza.
aunque es genial en todo lo que hace, lo que más nos motivó a invitarla a participar en el canal Arte con Todo fue una serie de esculturas que ella hizo con chatarra electrónica. Y precisamente estas son las obras que más renombre internacional le han dado. Al hacer estas esculturas con chatarra electrónica, reconoce esa realidad actual que ustedes han visto en varios de nuestros videos anteriores. Hemos visto aquí en el canal Arte con Todo, por ejemplo, que muchos artistas recurren a la tecnología para planear y hasta para ejecutar las obras, como en este caso este robot. Muchos artistas utilizan cables de datos informáticos y tecnología para crear escultura e instalaciones únicas y originales. Otros artistas utilizan medios digitales para crear autorretratos que representan sus personalidades únicas y se conectan de esa forma con el mundo moderno. Definitivamente esculturas como esta que están viendo, como Connected, no es algo que veamos todos los días, así que a compartir nuestros videos en todas sus redes, especialmente este. Y sobra decir que los likes nos gustaría muchísimo que nos los dieran. A Casey le encantó la idea de que a medida que los cables se vuelven más obsoletos con el desarrollo de la tecnología Wi-Fi, su nuevo uso es convertirse en un medio artístico. El efecto general de esta escultura también le recordó a las venas que recorren un cuerpo, lo que demostrará tejiendo alambre en sus retratos de ahora en adelante. También cree que al envolver el alambre horizontalmente alrededor de la figura, da la sensación de que la persona está doblada hacia atrás por la angustia y el dolor mientras está confinada por el alambre. Los que quieran suscribirse a este canal solo deben presionar el logo que indica esta flecha. ¿Por qué no lo hacen? Ayúdennos. Suscríbanse ahora, háganlo aquí. Gracias. Los espero la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.